Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Qué bueno es llegar al día de preparación antes del Santo Sábado. Hoy leeremos el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Y nos dice que 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar en lugar de su padre, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y esto lo dice porque en su reinado, así como en algunos otros reinados, había periodos de fidelidad, así también como de infidelidad. Es decir, que aquellos reyes y el pueblo de Dios a veces era fiel y otras veces infiel. Muy parecido a nosotros y al pueblo de Dios de la actualidad. Cuando fue confirmado en el reino, dice el verso 3, que mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. Así también de Israel, de la nación vecina del norte, tomaría a sueldo por 100 talentos de plata, a 100,000 hombres valientes. Pero un varón de Dios, dice el versículo 7, vino ante él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Pero si vas así, si eso haces, y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Qué palabras certeras la que este varón de Dios, este profeta, acaba de decir al rey. Le preguntó Amasías al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Respondió el varón de Dios, Jehová puede darte mucho más que esto. Y luego de escuchar estas palabras, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a unírsele de Efraín, para que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron mucho contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. ¿Por qué esto? Porque no solamente ellos estaban pensando en los 100 talentos de plata que habían recibido, sino que sabían que al ir a la guerra ellos también tomarían el botín de aquel lugar donde iban a pelear. Amasías se armó de valor, sacó a su pueblo, vino al valle de la Sal, que es al sur del Mar Muerto, y mató a 10,000 de los hijos de Seir, es decir, a los hijos de Esaú o edomitas. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, los despeñaron desde allí, y todos se hicieron pedazos. Aquí podemos ver que el rey se ensoberbeció. El Señor envió a destruir a los enemigos, pero nunca a despeñarlos. ¿Por qué envió a hacer esto el rey? El versículo 14 lo responderá. Pero mientras tanto en el verso 13 nos dice que los del ejército que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bedorón, mataron a 3,000 personas y recogieron mucho botín, pues como dijimos en antes, eso era lo que ellos querían. Y ahora en el verso 14, al volver a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, los tomó por dioses suyos, los adoró y les quemó incienso. Como tenemos conocimiento, los edomitas, Seir, Esaú, estaban emparentados con los israelitas. Por lo tanto, el rey piensa que sus dioses eran los dioses que también debía adorar. Los edomitas, así como adoraban a Jehová, también adoraban dioses paganos, por ejemplo, un dios llamado Cos. Ahora él trae estos dioses, después de haber despeñado a 10,000 hombres y después de haber matado a otros 10,000.
y empieza a quemarles incienso. Dice el verso 15 que se encendió la ira de Jehová contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de sus manos? Mientras el profeta hablaba estas cosas, él lo interrumpió. ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Deja eso. ¿O es que quieres que te maten? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Luego de escuchar estas palabras, el rey envía a decir al rey del norte, pues ya esos 100,000 hombres habían venido, habían matado a 3,000 de Judá y habían tomado botín. Veámonos las caras. Pero el rey Joás, que era en ese momento el rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: ¿para qué provocas un mal en que puedes caer tú y Judá contigo? Así que fueron a la batalla de Bet-Semes en Judá. Dice el verso 22, que cayó delante de Israel Judá y huyó cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, y también lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro hizo una brecha desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, de 200 metros. Asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que estaban en la casa de Obed-edom, cuya familia era la encargada de los tesoros reales. Verso 25 nos dice que Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás. Pero ya nada se haría igual, pues en el verso 27 nos cuenta que desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, lo persiguieron hasta esa ciudad, y allá lo mataron. Así, de esta manera, un rey más de Judá hace lo bueno, luego se aparta del Señor y empieza a hacer lo malo. ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Ha habido problemas? ¿Ha habido momentos en donde ya no has podido más y te has puesto en las manos del Señor y te has socorrido? ¿O han existido momentos en donde has renegado y te has apartado del Señor? Te invito a orar a aquel Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a recibirnos cada día. Vamos a orar. Oh Señor, hemos leído de un hombre que hizo lo recto, pero no de entero corazón, porque cuando las cosas se pusieron difíciles, porque cuando tuvo que ir a ti y consultarte, actuó de acuerdo a sus impulsos. Muy parecido a nosotros hoy en día. En esta semana quizá hemos tomado decisiones en las cuales tú no estuviste presente y no eran tu voluntad. Señor, te pedimos perdón por ello, que en el santo sábado que en pocas horas llegará, nosotros podamos alabarte, adorarte y tengamos la dicha de disfrutar con nuestra familia. Acompáñanos, Señor, y bendícenos en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un feliz día de preparación y que el Señor te bendiga.